Tengo 71 años, trabajé toda la vida, saqué adelante a 3 hijos con mis propias manos y aún así llegué a casa una tarde de septiembre y me encontré con que mi llave ya no abría la puerta. Mi propia hija había cambiado la cerradura del cuarto por el que yo pagaba cada mes. Ella pensó que yo era demasiado vieja para reaccionar. Estaba muy equivocada. Escribe aquí en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Me hace feliz saber de dónde viene cada persona que acompaña estas historias. Mi nombre es Doña Teresa. Tengo 71 años y pasé la vida entera creyendo que la familia es el único lugar donde uno no necesita demostrar nada. Que el amor entre madre e hijo es diferente a todo, que es algo que no caduca, no se agria, no se va. Me llevé décadas creyendo eso. Y me tomó un solo día entender que estaba equivocada de una forma que duele profundo. Duele hasta los huesos. Aquella tarde de septiembre había salido temprano. Fui a la farmacia por mi medicina para la presión, pasé a la tiendita de la esquina por unas cosas básicas y después fui a casa de mi amiga Concepción a tomar un café, porque era jueves y los jueves eran nuestro día. Salí de casa a las 10 de la mañana, con la bolsa en el brazo, mi morral de tela y la llave colgada en el llavero rosa que mi nieta Isabela me regaló en mi cumpleaños 70. Regresé poco después de las 2 de la tarde. Cuando puse la llave en la puerta, no entró. Pensé que estaba usando la llave equivocada. Intenté con la otra. Tampoco entró. Me quedé parada en el porche, sosteniendo el llavero de mi nieta, intentando una vez más y otra y otra. Nada. La cerradura era nueva. Podía ver que era nueva. Se notaba el brillo distinto del metal. Alguien había cambiado esa cerradura mientras yo estaba fuera. Mi corazón dio un salto extraño. No fue exactamente miedo. Fue algo más hondo que el miedo. Fue ese tipo de sensación que uno tiene cuando el suelo desaparece bajo los pies y todavía no te caes, pero ya sabes que vas a caer. Me quedé parada ahí, mirando la puerta de la casa donde vivía hacía 2 años, la casa de mi hija Carla, donde yo pagaba 4,000 pesos al mes por ocupar el cuarto del fondo, y no podía entrar. Mi celular estaba en la bolsa. Lo saqué con las manos que ya me temblaban un poco, todavía no de coraje, solo de susto. Tenía un mensaje de Carla enviado a la 1:47 p.m., menos de 1 hora antes, mientras yo todavía estaba en casa de Concepción, riéndome de cualquier tontería y tomando café de olla. El mensaje decía: «Mamá, ya no vas a necesitar el cuarto. Rodrigo se va a mudar aquí. Dejé tus cosas en el pasillo de servicio. Puedes pasar por ellas». Lo leí 3 veces. Después lo leí una vez más, no porque no entendiera las palabras. Entendí cada una. Lo leí porque necesitaba tiempo para aceptar que aquello era real, que mi hija de 44 años había cambiado las cerraduras de su propia casa mientras yo estaba en la calle. Había apilado mis pertenencias en el pasillo de servicio como si fueran tiliches de nadie, y me había mandado un mensaje de texto para avisarme. Un mensaje de texto. A su madre. Después de 2 años. Después de 4,000 pesos cada mes, sin retrasos, sin falta. Rodrigo era el nuevo novio de Carla. Lo había conocido 6 meses antes en una fiesta de cumpleaños de una colega del trabajo. Tenía 41 años, era divorciado y tenía 2 hijos que vivían con su exesposa en Querétaro. Yo lo había visto 3 veces. 3 veces en 6 meses. En la primera, llegó a cenar y se la pasó viendo el celular casi todo el tiempo. En la segunda, fue una comida de domingo en la que casi ni tocó la comida que yo había ayudado a preparar. En la tercera, fue un sábado por la tarde, y él y Carla se quedaron encerrados en su cuarto mientras yo veía la tele en la sala, con la sensación de estar estorbando. Carla nunca me dijo que estaba pensando en pedirle que se mudara con ella. Nunca me preguntó qué opinaba. Nunca me dijo nada sobre el cuarto. La semana anterior a aquel jueves, yo había lavado las cortinas de mi cuarto porque el clima estaba cambiando y me gustaba dejar todo limpio para el otoño. Había puesto las cortinas a secar y después las almidoné y las colgué de nuevo. Había comprado un tapetito nuevo para que el cuarto se viera más chulo. Había hecho todo eso sin saber que, en pocos días,
ese cuarto dejaría de ser mío. Me senté en el escalón del porche. No tenía dónde más sentarme. El escalón estaba caliente por el sol de la tarde y me quedé ahí, con el mandado en el regazo, el llavero de Isabela en la mano, mirando hacia la banqueta de enfrente. Doña Marta, que vive en la casa de enfrente, estaba barriendo la calle y me miró con ese gesto que pone la gente cuando sabe que algo anda mal, pero no sabe si debe preguntar. Yo le saqué la vuelta a la mirada. Me puse a pensar en cómo había llegado hasta ahí. 2 años atrás, cuando mi esposo Alcides murió, la casa donde vivimos 42 años se volvió demasiado grande, demasiado silenciosa y llena de cosas que me lo recordaban en cada rincón. Mis hijos platicaron entre ellos y fue Carla la que se ofreció primero. «Vente a vivir conmigo, mamá. Tengo un cuarto libre, nos dividimos los gastos y así es más fácil para todos». Pareció razonable. Pareció hasta bonito. Una hija llamando a su madre cerca después de una pérdida. Vendí algunos muebles. Guardé otros en casa de mi hijo el mayor, Marcelo, y me mudé al cuarto del fondo de la casa de Carla con mis trapos, mis medicinas, mis fotos y la silla mecedora que fue de mi madre. El trato fue sencillo y de palabra. 4,000 pesos al mes, que yo le transfería en el banco cada día primero. Carla dijo que era para ayudar con los recibos de la casa. Dijo que no era obligación, que era solo para que yo me sintiera en mi casa de verdad, no de arrimada. Yo acepté. Esa cantidad por un cuarto era menos que cualquier renta por ahí, y pensé que estaba ayudando a mi hija mientras ella me ayudaba a mí también. En 2 años, le entregué 96,000 pesos a Carla. 96,000 pesos. Nunca pedí recibo. Nunca tuve que pensarlo. Era mi hija. Aquella tarde de septiembre, sentada en el escalón, empecé a sacar esas cuentas por primera vez, y entre más calculaba, más pesado se sentía el aire a mi alrededor, porque no era solo el dinero. Era todo lo que yo había hecho en esos 2 años, además de la plata. Era la comida que hacía 3 veces por semana porque Carla llegaba molida del trabajo. Era la ropa que doblaba cuando ella se le olvidaba en la lavadora. Era el pan dulce que compraba cada viernes porque era su día favorito. Era el súper al que yo iba cuando ella no tenía tiempo. Era la casa que siempre estaba recogida porque mis manos no saben estarse quietas. 2 manos que habían criado a 3 hijos, enterrado a un marido y que, aún así, esa tarde no podían abrir la puerta de donde yo dormía. No lloré. Eso me sorprendió. Esperaba romper en llanto, pero las lágrimas no salieron. Lo que llegó fue una claridad fría y extraña, de esa que uno solo tiene cuando está completamente a solas con la verdad. La verdad era esta. Mi hija me había corrido de su propia casa sin mirarme a los ojos. Había esperado a que yo saliera, había cambiado la chapa, me había mandado un mensaje de texto. Lo había planeado todo, y yo estaba sentada en su escalón, con 71 años y 96,000 pesos menos en la vida, sin tener a dónde ir en ese momento. Saqué el celular de nuevo y le llamé a Marcelo. Contestó al segundo tono, como siempre hace con su madre. Le conté todo en unos minutos. Su voz se quedó callada, de esa forma que se pone cuando tiene mucho coraje y trata de no explotar. Me dijo que me fuera a su casa. Dijo que pasaría por mí en media hora. Mientras esperaba, fui al pasillo de servicio, que tenía entrada por la puertita lateral del patio, que no habían cerrado. Mis cosas estaban ahí. 2 maletas, 3 cajas de cartón y una bolsa negra de basura. La silla mecedora de mi madre estaba afuera, en la tierra del patio, bajo el sol. Una silla de más de 60 años, que había pasado por generaciones, estaba recargada en una pared de tabique como si fuera escombro. Me quedé mirando esa silla por un buen rato, y fue ahí, en ese momento, donde algo dentro de mí se acomodó. No fue rabia, fue una decisión, silenciosa, firme, sin vuelta atrás. No iba a dejar que esto pasara así nada más. No por el dinero, no por el cuarto, sino porque si lo dejaba pasar, estaría diciendo que todo eso estaba bien. Y no lo estaba. Marcelo llegó a las 3:40 de la tarde en una camioneta gris que usa para la chamba. Se bajó antes de apagar el motor.
Era un hombre grande, mi hijo el mayor, con la espalda ancha de su padre y los ojos profundos de mi familia. Miró la mecedora en el suelo del patio y se quedó mudo un segundo entero. Después agarró la silla con los dos brazos, sin decir palabra, y la subió con cuidado a la caja de la camioneta, envuelta en una cobija vieja que siempre traía ahí. Luego vino por las maletas. Lo ayudé en silencio. Cargamos todo en 2 vueltas. Doña Marta seguía en la banqueta de enfrente, pero ahora ya no barría. Solo estaba ahí parada, observando. No dijo nada. Yo tampoco. En la camioneta, Marcelo me preguntó si quería entrar a la casa de Carla antes de irnos. Le dije que no. La cerradura era nueva y yo no tenía la llave, y además no había nada que tuviera que buscar. Todo lo que era mío estaba en esas maletas y en esas cajas. El cuarto en sí, el cuarto que yo había llamado mío por 2 años, ya había dejado de serlo antes de que yo lo supiera. Me quedé en casa de Marcelo y de mi nuera Simón durante los días siguientes. Me dieron el cuarto de Isabela, porque ella estaba en la universidad en Puebla y solo venía los fines de semana. El cuarto olía a perfume de jovencita y tenía pósteres de viajes en la pared. Yo me dormía mirando una foto de París y pensando en lo que había pasado. No de forma dramática. Pensaba de forma organizada, calculada, como alguien que por fin decidió encarar un problema con seriedad. Carla no me llamó en esos primeros días. Mandó un mensaje al día siguiente diciendo que esperaba que yo entendiera, que Rodrigo necesitaba su espacio y que ella necesitaba vivir su proceso. Como si yo fuera un estorbo en su proceso. Como si 2 años de renta pagada y kilómetros de entrega fueran una etapa que ya había pasado. No le contesté ese mensaje. Lo que hice fue sentarme con Marcelo una noche, después de la cena, con mi celular en la mano y mi aplicación del banco abierta. Le enseñé las transferencias. Eran 24 transferencias a lo largo de 2 años, cada una de 4,000 pesos. Cada una con el concepto que yo misma escribía cada mes. Pago de renta cuarto. Yo había puesto renta porque eso era. Era como Carla lo había llamado cuando hicimos el trato. Pagas una rentita, mamá, y así estás más tranquila. Así es justo para todos. Marcelo se quedó viendo la pantalla un rato. Después dijo que iba a llamar a un amigo suyo que era abogado. Dijo que lo que Carla había hecho tenía un nombre legal y que ese nombre no era nada bonito. Yo no sabía eso. En 71 años de vida, nunca había tenido que saber qué era un desalojo ilegal. Nunca imaginé que tendría que saberlo. Pero la vida te enseña lo que haga falta, cuando hace falta, y a veces te enseña de la manera más dura que hay. El amigo de Marcelo se llamaba licenciado Fabio. Tenía unos 40 y tantos años, usaba lentes y hablaba de frente, sin rodeos. Nos recibió en su despacho una mañana de lunes. Yo llevé el celular con las transferencias, una libretita donde anoté los pagos mes con mes desde el inicio y el mensaje que Carla me mandó aquel jueves. El licenciado Fabio leyó todo con atención, hizo un par de preguntas y se quedó pensando un momento. Después nos explicó con calma. Dijo que el hecho de que no existiera un contrato por escrito no anulaba el contrato que existía en la práctica. 2 años de pagos mensuales con el mismo concepto constituían una relación de arrendamiento, sin importar quién fuera el dueño y quién el inquilino. La ley no pregunta si son familia. La ley pregunta si hubo un acuerdo, si hubo pago y si hubo un incumplimiento. Y ahí estaba todo. Lo que Carla hizo, cambiar la chapa sin aviso, sin plazo, sin notificación, era un desalojo ilegal, así de simple. Me quedé mirándolo mientras hablaba. Sentía algo raro en el pecho. No era gusto, no era alegría. Era más como el alivio de quien escucha a alguien decir en voz alta algo que ya sabía por dentro, pero que no tenía palabras para nombrar. Yo sabía que eso estaba mal. Lo supe desde el escalón del porche, desde la mecedora en el suelo del patio. Pero oírlo de alguien que sabía de leyes, de alguien que lo decía sin emoción y sin juzgar, solo con los hechos sobre la mesa, fue diferente. Hizo que todo fuera más real. El licenciado Fabio también preguntó algo que no me esperaba.
Preguntó si Carla había declarado ese dinero que recibía de mí como ingresos en su declaración anual ante el SAT. Yo no sabía. Nunca lo había pensado. Pero me quedé callada un momento y saqué la cuenta en mi cabeza. $4,000 al mes por 2 años eran 96,000 pesos de ingresos por renta. Si no los había declarado, tenía un problema ahí que iba más allá del desalojo. Regresé a casa de Marcelo con la cabeza llena de información y con un sobre que el licenciado Fabio me dio para organizar los documentos. El lunes por la noche me senté a la mesa de la cocina de Simón con el celular, la libretita y una pluma roja. Imprimí los estados de cuenta de los 2 años en la impresora de Marcelo. Imprimí cada transferencia con fecha, monto y concepto. Imprimí el mensaje de Carla. Lo acomodé todo en orden, de lo más viejo a lo más nuevo, y escribí una cronología a mano, página por página, con fechas y hechos. Mis manos estaban firmes. Me di cuenta de eso cuando terminé y vi la pila de papeles frente a mí. 71 años, una rodilla que me duele cuando va a llover, la presión controlada con pastillas, y mis manos estaban firmes. Pensé que eso decía algo de lo que estaba pasando dentro de mí. No era coraje, era convicción. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y lo aprendí esa noche. No llamé a Carla. No le mandé mensaje. No le dije nada a nadie de la familia todavía. Solo guardé los papeles, los puse en el sobre y me fui a dormir al cuarto de Isabela, mirando la foto de París, y por primera vez desde el jueves dormí de corrido hasta la mañana. La familia se enteró antes de lo que yo quería. Fue mi hermana Lucia la que me llamó primero, el martes en la mañana, con ese tono de voz que usa cuando está repitiendo lo que oyó de otro. Dijo que Carla le había llamado el día anterior para decirle que yo había armado un drama por lo del cuarto, que me estaba haciendo la víctima y que ella solo había tomado una decisión necesaria para su vida. Lucia decía esas palabras como si las estuviera leyendo de un papel, como si se las hubiera aprendido de memoria. Escuché todo. No la interrumpí. Cuando terminó, le dije simplemente que había otra versión de las cosas y que ella podía o no querer escucharla. Dijo que sí quería. Entonces se lo conté. Las transferencias, los 2 años, el trato, la cerradura cambiada, la mecedora en la tierra del patio, el mensaje de texto en lugar de una plática de frente. Lucia se quedó callada. Después dijo que no sabía nada de eso. Ella solo sabía lo que Carla había querido contarle. Eso es lo que hacen las familias. La persona que se mueve primero cuenta la historia primero, y su versión ya anda dando vueltas antes de que el otro tenga chance de abrir la boca. Carla le había llamado a Lucia, a mi otra hermana Dulce, a mi cuñada Nair, a la prima Celeste. Todas habían recibido la versión de Carla, una madre difícil que no aceptaba la felicidad de su hija, que estaba estorbando en su nueva relación. Ninguna me había llamado a mí antes de hacerse una idea. En los días siguientes recibí mensajes de parientes con los que casi ni hablaba. Celeste diciendo que debería darle chance a Carla. Nair diciendo que las hijas también tienen derecho a hacer su vida. Dulce, que siempre fue la más centrada, me llamó y se quedó en silencio cuando le conté la verdad. Al final de la llamada, solo dijo que ya había entendido y que necesitaba pensarlo. Eso lo respeté. El silencio honesto es mejor que el ruido mentiroso. Lo que me dolió de verdad no fue lo de Carla. Ya había llegado a un punto en mi interior donde lo que ella hizo estaba claro, documentado, y se estaba manejando como debía. Lo que me dolió fue mi hijo, el de en medio, Adán. Adán siempre fue el hijo más cercano a Carla. Tenían mucha complicidad desde chiquitos. Cuando me llamó el miércoles, yo todavía tenía la esperanza de que escucharía mi versión con cuidado. Pero empezó la llamada diciendo que sentía que yo estaba exagerando las cosas y que a lo mejor era mejor dejarlo pasar. Como si dejarlo pasar fuera una opción cuando 96,000 pesos se habían esfumado y yo estaba durmiendo en el cuarto de mi nieta porque no tenía a dónde ir. Colgué el teléfono después de unos minutos. No peleé, no alcé la voz. Solo le dije que el asunto lo estaba llevando un abogado y que yo lo mantendría informado. Se sorprendió con eso.
Lo noté por el silencio antes de que contestara. Él esperaba que yo fuera la madre de siempre, la que se aguanta, la que se calla, la que dice que no pasa nada cuando sí pasa. Ya no era esa madre. Marcelo me observó esos días con una atención que me conmovió. No decía mucho, pero siempre estaba cerca, siempre al pendiente. Simón, mi nuera, era discreta y amable, como solo la gente buena de verdad sabe serlo. Me dejaba la comida calientita cuando yo llegaba tarde, me dejaba el baño acomodado a mi modo sin que yo tuviera que pedirlo, me daba silencio cuando el silencio era lo que me hacía falta. A veces, la gratitud que uno siente por una persona no tiene palabras, solo tiene presencia. Isabela, mi nieta, se enteró de lo que pasó por su mamá, Simón, en una versión cuidada y justa. El fin de semana, cuando Isabela regresó de la escuela y me encontró en su cuarto, no me preguntó nada que me diera pena. Solo me dio un abrazo muy largo. Después me dijo que el cuarto era mío todo el tiempo que hiciera falta, que le encantaba la idea de que yo estuviera ahí. Tenía 18 años y más sabiduría que mucha gente que conozco con el doble de edad. Esa semana, el licenciado Fabio me explicó los siguientes pasos. Había 3 frentes posibles. El primero era la demanda por desalojo ilegal, ya que me habían sacado sin previo aviso y sin los 30 días que marca la ley. El segundo era el juzgado de paz, o de cuantía menor, donde podía pedir que se me devolviera el dinero o se me reparara el daño. El tercero dependía de algo que yo todavía no sabía. Si Carla había declarado esos 96,000 pesos de renta ante el SAT. Le pedí a Marcelo que investigara discretamente. Tenía un conocido contador que podía checar algunas cosas de forma indirecta. Tardó 3 días. La respuesta fue lo que yo ya sospechaba. No había declaración. 2 años de rentas cobradas y nada declarado. El dinero había entrado a la vida de Carla como si fuera invisible. Me quedé con esa información un día entero antes de hacer nada. No porque tuviera dudas. Estaba segurísima de lo que iba a hacer. Necesitaba un día para sentir el peso de todo con calma, para estar segura de que no estaba actuando por puro coraje, por despecho o por la humillación. Necesitaba estar segura de que estaba actuando por justicia. Porque hay una diferencia, y esa diferencia importa. Me importa a mí. Siempre me ha importado. Al día siguiente, llamé al licenciado Fabio y le dije que estaba lista para ir con todo. Los 3 frentes. Me explicó que lo del SAT se manejaría mediante una denuncia formal y que yo no tenía que ir en persona, bastaba confirmar una declaración y él se encargaría del trámite. Firmé. No me tembló la mano. La semana en que se metieron los papeles fue una semana común para el resto del mundo. Para mí, fue la semana en que por fin dejé de ser la que se traga todo. Tragarse las cosas es una habilidad que las mujeres de mi tiempo aprendimos pronto. Aprendimos que el silencio es más elegante que el ruido, que mantener la fiesta en paz vale más que tener la razón, que el amor de madre aguanta todo y con una sonrisa. Pasé décadas creyendo que eso era sabiduría. Aprendí tarde que a veces es pura cobardía disfrazada de virtud. No estoy hablando de Carla cuando digo esto, estoy hablando de mí, de las veces que dejé pasar cosas, de las veces que vi que algo estaba mal en cómo me trataba y me dije a mí misma que era porque estaba cansada, que era por la presión de su chamba, que seguro yo había hecho algo que lo justificaba. La gente que crece siendo el puerto seguro de todo el mundo muchas veces no sabe cuándo es hora de irse a su propio puerto. El licenciado Fabio presentó la demanda por desalojo ilegal y la petición en el juzgado un miércoles por la mañana. Yo no fui, él arregló todo. Pero el viernes, una semana y 3 días después de haberme sentado en aquel escalón con la llave que no abría, un actuario fue a la casa de Carla con una notificación. Eran las 8:30 de la mañana. Carla estaba en su casa porque era su día de trabajar desde la computadora. Rodrigo también estaba ahí. Según lo que doña Ángela, la vecina de Carla, le contó después a una conocida mía, el actuario tocó a la puerta, pidió hablar con Carla por su nombre completo y le entregó los papeles ahí mismo, en la entrada. Carla los agarró sin entender bien qué estaba recibiendo. Se quedó parada en el umbral leyendo,
mientras el actuario esperaba la firma de recibido. Yo no estaba ahí. No hacía falta. Me enteré de todo después, por los rumbos que toman los chismes en las familias. Pero cuando lo supe, me quedé sentada un rato dejando que la noticia se asentara. No fue alegría, no fue un alivio de golpe. Fue una sensación más tranquila. Fue sentir que el mundo había reconocido que algo estaba mal, y eso, de alguna forma, ya era suficiente por ese día. El teléfono empezó a sonar por la tarde. Celeste primero, luego Nair, luego Lucia otra vez, ahora con la voz distinta, menos segura que antes. Todas con la misma pregunta entre líneas. ¿De veras vas a seguir con esto? Les contesté a todas de la misma forma. Les dije que sí, que iba a seguir, que había pruebas suficientes y que mi decisión estaba tomada. No expliqué más, no me justifiqué, no pedí que me entendieran. Aprendí tarde que pedir que te entiendan las personas que no te creyeron desde el principio es una gastadera de energía que uno ya no tiene cuando pasa de los 70. Adán me llamó otra vez, con la voz muy diferente. Había platicado con alguien que le dijo que lo que Carla hizo sí era ilegal y que yo tenía todas las de ganar. La plática fue otra cosa esta vez. No me pidió que me detuviera, pero tampoco dijo que yo tuviera razón. Se quedó en ese punto medio incómodo donde se queda la gente cuando se da cuenta de que eligió el bando equivocado, pero todavía no tiene el valor de cruzarse al otro lado. Lo dejé en ese punto medio. No era mi deber jalarlo. Lo que me sorprendió esos días fue la vecina de Carla. Doña Ángela tenía sus 65 años, era viuda, muy observadora, y vivía en la casa de al lado desde hacía 15 años. No me conocía mucho, pero me había visto 1000 veces en los 2 años que viví con Carla. Sabía quién era yo. Sabía que yo era la mamá que vivía en el cuarto de atrás. Sabía de mis vueltas al mercado, de los panes de los viernes, de las veces que barrí la banqueta de Carla, porque así me criaron, sin ver dónde terminaba lo mío y empezaba lo del vecino. Ella había visto la mañana en que sacaron mis maletas al pasillo, había visto la mecedora en la tierra del patio. Cuando el licenciado Fabio nos dijo que los testigos podían ayudar, a Marcelo se le ocurrió llamarla. Ella aceptó sin pensarlo, dijo que lo había visto todo y que estaba dispuesta a confirmar lo que vio. Los testigos aparecen cuando la verdad es tan clara que no se puede ocultar. Ese fin de semana, Isabela llegó de la universidad y encontró los estados de cuenta regados en la mesa de la cocina. No preguntó qué eran. Se sentó a mi lado, agarró un montón de papeles y empezó a ayudarme a acomodarlos. Tenía una forma natural y rápida de hacerlo, de separar por fechas, de poner todo en orden. Nos quedamos sentadas juntas casi 2 horas sin hablar mucho, solo organizando. Y en ese silencio de trabajo compartido sentí algo que no sentía hace mucho. Sentí que no estaba sola de verdad. A veces el apoyo de verdad no viene de donde uno lo espera. No viene de los hijos que uno crió, ni de los hermanos con los que creció. Viene de una nieta de 18 años que se sienta a tu lado sin pedirte explicaciones, solo porque eres su abuela y te quiere de una forma limpia, sin complicaciones. Carla me llamó una noche de jueves, exactamente 2 semanas después de que cambió la chapa. Contesté. Su voz sonaba diferente a todo lo que le había oído antes. No era voz de hija, ni voz de mujer segura. Era la voz de alguien que se había llevado un susto y todavía no se recuperaba. Empezó diciendo que yo había exagerado, que estaba destruyendo a la familia por un cuarto. La dejé hablar. No la interrumpí. Cuando se calló, le dije con calma lo que tenía que decirle. Le dije que ese cuarto había sido mío por 2 años, que yo lo había pagado cada mes, que me habían sacado sin aviso y sin respeto, y que la ley reconocía eso igual que lo reconocía yo. Le dije que no estaba destruyendo a ninguna familia. Le dije que estaba exigiendo lo que es mío. Se quedó callada un rato. Después dijo que Rodrigo se había enojado mucho cuando llegó la notificación, que había dicho que no quería meterse en broncas ajenas, que estaba pensando mejor lo de mudarse. Escuché eso y no dije nada. No era mi bronca arreglarle sus problemas con el novio. Ella había tomado decisiones. Esas decisiones tenían consecuencias. Eso
No era maldad de mi parte, era solo cómo funcionan las cosas. La llamada terminó sin arreglar nada. Ella no pidió perdón. Yo no pedí que lo hiciera. Colgué el teléfono y me fui a tomar un vaso de agua a la cocina de Simón. La cocina estaba en paz, con el olor al arroz que Simone había hecho para la cena todavía en el aire. Me senté en una silla y me quedé viendo por la ventana hacia el patio oscuro. Había una macetita de albahaca en el borde de la ventana y me le quedé viendo un buen rato, solo calmando el corazón. No quería hacerle daño a Carla. Quiero que eso quede claro porque es la verdad. Era mi hija. La cargué en mi cuerpo, perdí el sueño por ella años enteros, me preocupé por ella de esa forma que no tiene descanso, de esa forma que las madres conocen y que nunca se quita. Pero había una diferencia entre querer su bien y dejar pisotear el mío. Pasé mucho tiempo confundiendo las dos cosas, pensando que el amor de madre significaba borrarme para que ella brillara. No significaba eso. Nunca significó eso. Fui yo la que aceptó esa idea sin dudar. En ese mes, Rodrigo de plano pospuso su mudanza a casa de Carla. Me enteré por otros lados, no por ella. Al parecer, cuando recibió los papeles y entendió que había una demanda legal por el inmueble y un pleito con la inquilina anterior, que era su suegra, se echó para atrás. Dijo que quería esperar a que se resolviera la situación antes de decidir nada. Carla me echó la culpa a mí. Yo entendía su lógica, pero no me sentía culpable. Yo no cambié ninguna cerradura. La familia se fue dividiendo en esas semanas, de la forma natural en que se dividen las familias cuando sale una verdad incómoda. De un lado, los que le creyeron a Carla sin escucharme, y que ahora les daba pena retractarse. Del otro, los que escucharon con cuidado y entendieron lo que pasó de verdad. Lucia terminó pasándose al segundo grupo después de una plática larga conmigo en el porche de Marcelo una tarde. Lloró. Dijo que había sido injusta. Acepté lo que dijo sin hacer mucho teatro. No había por qué ser dramática. Solo había que poner la verdad donde hacía falta. Adán tardó más. Pero un día, como a las 3 semanas de que empezó todo, apareció en casa de Marcelo una tarde sin avisar. Tocó el timbre, entró y se quedó parado en la sala, con la gorra en la mano como un niño que hizo una travesura y no sabe cómo pedir perdón. No dijo mucho. Dijo que se había equivocado, que escuchó la versión de Carla porque era más fácil que escuchar la mía, que había confundido lealtad con justicia. Me le quedé viendo a mi hijo, con los hombros caídos así, y sentí una ternura mezclada con tristeza. Lo quería. Siempre lo querré. Pero el amor no quita la obligación de ponerse del lado correcto cuando importa. El licenciado Fabio me avisaba cada semana. El proceso en el juzgado ya iba caminando. La demanda por desalojo ilegal estaba en curso. Lo del SAT ya se había mandado formalmente. Cada vez que me llamaba para darme una noticia, yo anotaba en mi libretita la fecha, qué había avanzado y qué faltaba. Era una libretita de pasta dura que me regaló Isabela, azul marino, con hojas de raya. Yo la llamaba, en mi mente, la libreta de las cosas que cuentan. La audiencia en el juzgado fue una mañana de octubre, un mes y pico después de que empezó todo. Era un edificio público de 3 pisos en el centro de la ciudad, con pasillos largos de piso de linóleo y luces frías en el techo. Olía a papel y a aire acondicionado viejo. Llegué con Marcelo, que iba de traje oscuro, cosa que casi nunca usa, y con mi sobre de documentos bajo el brazo. Carla llegó sola, sin abogado, sin nadie que la acompañara. Me miró cuando entró a la sala de espera y yo la miré de regreso. No bajamos la mirada ninguna de las dos. Fue una de esas miradas que dicen mucho sin una sola palabra. Vi en ella el cansancio, la tensión, tal vez un asomo de arrepentimiento que todavía no sabía cómo nombrar. No sé qué vio ella en mí. Solo sé que me sentí firme. Ya no tenía por qué temblar. La jueza era una mujer de edad mediana, cabello corto entrecano y lentes de armazón delgado. Leyó los papeles con mucha atención antes de empezar. Después me pidió que presentara el caso. Lo hice con calma, en orden, de principio a fin. Hablé del trato, los 2 años,
los pagos mensuales, el concepto de cada transferencia. Enseñé los estados de cuenta. Enseñé el mensaje de Carla. Enseñé la cronología escrita a mano en la libretita azul que el licenciado Fabio me había dicho que llevara como prueba de que soy una persona organizada y de buena fe. La jueza se volteó hacia Carla y le preguntó si los pagos habían sido como yo decía. Carla dijo que sí, pero que era ayuda para los gastos, no renta. La jueza agarró la hoja de las transferencias y leyó en voz alta el concepto de una de ellas. Pago de renta cuarto, septiembre. Después miró a Carla por encima de los lentes y preguntó quién había puesto ese concepto. Carla dijo que yo. La jueza le preguntó si ella alguna vez se había quejado de ese concepto, si me había pedido cambiarlo o si había dicho que el trato era otro. Carla se quedó callada. El silencio de Carla en esa sala fue la respuesta a todo. La jueza no tardó mucho. Falló a favor de la parte actora, o sea, yo. Dijo que la relación de arrendamiento estaba bien probada, que sacarme sin aviso previo era un desalojo ilegal, y que Carla estaba condenada a pagar una indemnización por daños y perjuicios, además de una multa por el desalojo sin notificación legal. El monto total en ese momento fue de 35,000 pesos. El licenciado Fabio me había explicado que lo demás, considerando los 2 años de renta, lo podíamos buscar en otra demanda civil después. Carla salió de la sala antes que yo. No dijo nada. Oí el ruido de sus tacones en el pasillo y luego el silencio de la puerta al cerrarse. Marcelo me puso la mano en el hombro. No dijo nada. A veces el silencio correcto es el mejor consuelo del mundo. Afuera del edificio, el sol de octubre estaba fuerte. Me detuve un segundo en la banqueta, cerré los ojos y sentí el sol en la cara. 71 años de vida, una caída, una levantada y un sol de octubre afuera de un juzgado. Podía ser peor, mucho peor. La notificación del SAT llegó unas semanas después. Fue un sobre sencillo, sin nada especial por fuera más que el sello oficial. Carla abrió ese sobre en su casa, seguramente a solas, porque así fue como me enteré. El SAT había iniciado una auditoría de sus declaraciones de los últimos 2 años. Había una diferencia entre lo que declaró y los depósitos recibidos con concepto de renta. Era el inicio de un proceso que le iba a costar impuestos no pagados, multas y recargos. Cuando me llegó esa noticia, por esos caminos raros por los que viaja la información, yo estaba sentada en el porche de Marcelo al caer la tarde, con una taza de té en las manos. Me quedé callada un rato con la noticia. No me dio gusto. Nunca se trató de ver sufrir a Carla. Siempre se trató de que lo que se hizo mal se reconociera como tal. Las consecuencias eran del proceso, no mías. Lucia me llamó esa misma semana, con la voz bajita. Dijo que Carla le había llamado llorando, que estaba muy preocupada por lo del SAT, que Rodrigo, ya de plano, le había dicho que no se mudaba después de ver todos los líos legales de la casa, que la casa se sentía grande y sola, y que Carla le había confesado que se sentía muy abandonada. Escuché eso y sentí algo que ni yo esperaba. Sentí lástima. No una lástima que me hiciera echarme para atrás, ni una lástima que borrara lo que pasó, sino una lástima sincera de una madre que ve a su hija tomar un camino chueco y pagar el precio. No quería que sufriera, pero no iba a evitarle las consecuencias de sus propios actos. Esas 2 cosas pueden existir al mismo tiempo. Me tardé en aprenderlo. El encuentro con Carla fue una tarde de noviembre, en un café cerca del centro que ninguna eligió por casualidad. Era un lugar neutral, público, con mesitas afuera y un olor rico a pan recién horneado. Yo llegué antes. Pedí un té de manzanilla y me quedé viendo la calle mientras esperaba. Ella llegó 10 minutos tarde y con cara de no haber dormido bien. Carla siempre ha sido muy guapa, con el cabello oscuro de la familia de su papá y los ojos claros que sacó de mí. Esa tarde, sus ojos tenían un cansancio diferente. No era cansancio de chamba. Era el cansancio de alguien que se la pasó mucho tiempo sosteniendo una mentira que ya no aguantaba.
pidió un café y se quedó moviendo la cucharita un rato sin empezar. Cuando empezó, dijo que estaba en aprietos, que lo del SAT la había asustado más de lo que esperaba, que fue con un contador y que el chiste para regularizar todo le iba a salir caro, que Rodrigo se había alejado, que la casa estaba vacía de una forma que no imaginó. Dijo todo eso viendo más a la taza que a mí. La escuché sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó un silencio entre nosotras que no quise romper. Lo dejé estar. Después le dije lo que tenía que decirle. Le dije que la quería, que nunca había dejado de quererla y que no lo iba a hacer. Que sus 44 años de vida eran algo que yo cargaba con cuidado en el pecho desde antes de que naciera. Pero que el amor no era lo mismo que aceptar que me tratara como si mi presencia valiera menos que su comodidad. Que me pasé 71 años poniendo a todos antes que a mí y que ya había llegado a un punto donde eso me había cobrado un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. Le dije también que no actué por rencor, que cada paso que di fue pensado, documentado y correcto, que yo intenté hablar con ella antes de hacer nada y ella decidió no tener esa plática. Las puertas que se cierran antes de tiempo terminan abriéndose de otra manera. Carla lloró. Lloró como yo la conocía, como lloraba desde niña, con la barbilla temblando y las manos apretadas sobre la mesa. No me acerqué, no le di la mano, no porque la estuviera castigando, sino porque había un proceso que ella tenía que pasar solita. El consuelo antes de tiempo le quita a la gente la oportunidad de aprender lo que tiene que aprender. Lo que dijo después me sorprendió. Dijo que sabía que se había equivocado, así, derechito, sin vueltas. Dijo que se dejó llevar por la prisa de meter a Rodrigo, por el miedo de perder esa relación, y que tomó una decisión muy mal hecha de una forma muy fea. Dijo que esperaba que yo me quedara callada porque siempre me había quedado callada antes. Dijo que cuando llegaron los papeles, lo primero que sintió fue coraje, pero después fue vergüenza. Vergüenza es una palabra muy pesada. No es fácil de decir. Cuando Carla dijo esa palabra, algo se movió dentro de mí. No fue un perdón de golpe, no fue de un día para otro, pero fue el comienzo de algo distinto. Fue reconocer que era una persona que cometió un error grave y que lo sabía, y saberlo era el principio. No quité las demandas esa tarde. No era el momento, y además había cosas que tenían que seguir su curso legal aparte de los sentimientos. Lo del SAT era algo que ella tenía que arreglar con el gobierno, no conmigo. Lo de la indemnización lo decidió una jueza, no yo. Lo que yo podía controlar era mi relación con mi hija de ahí en adelante. Le dije que no sabía qué nos deparaba el futuro, que la confianza se recupera despacio y con hechos, no con puras palabras, que yo estaba dispuesta a ese proceso si ella también lo estaba, que la quería, que siempre la querré, pero que el amor de madre no tenía por qué ser una puerta siempre abierta para que pasaran sobre mí. Salí de ese café con mi té terminado y la sensación de haber dicho lo que hacía falta, con calma y con la verdad. El sol todavía estaba claro en la calle. Me fui a casa de Marcelo caminando, porque estaba cerca y el día estaba bonito, y porque a veces uno necesita el ruido de sus propios pasos para saber que sigue aquí. 3 meses después de aquella tarde de septiembre, firmé un contrato de renta de verdad. Un contrato con papel, firma, ante notario, testigos y todo lo que manda la ley. Era un departamento chiquito en la colonia Jardín de las Rosas, a 15 minutos de Marcelo y Simón en coche. 2 cuartos, un balconcito que da al oriente, por donde entra el sol en la mañana. Renta de $3,500 al mes, menos de lo que le daba a Carla. El dinero de la indemnización del juzgado me llegó unas semanas antes. Usé una parte para pagar el depósito y los primeros meses, que me dio mucha seguridad. Otra parte la usé para comprar un colchón nuevo, porque ya no aguantaba camas que no fueran la mía. Compré una mesa de madera clarita para la cocina y 2 sillas. Lo demás se quedó en el banco, a mi nombre, bajo mi mando. Marcelo me ayudó a mudarme en su camioneta gris. Simón envolvió los trastes en periódico viejo con ese cuidado que nunca le falta. Isabela vino el siguiente fin de semana con una maceta de helecho que ella solita compró en un vivero.
Dijo que los helechos eran buenos para departamentos porque les gusta la sombra y necesitan poca agua, y que eso me definía. Me reí con eso. Tenía 18 años y ya sabía cómo hacerme reír. La mecedora de mi madre se quedó en el balcón. La limpié y le saqué brillo con cera de esa buena, como mi madre me enseñó de niña. El respaldo quedó como nuevo. En mi primera mañana en el departamento nuevo, me senté en ella con una taza de café y me quedé viendo las plantas del patio central. Había una lengua de suegra del vecino de abajo que subía por la barda con ese verde fuerte de las plantas que nadie cuida, pero todos agradecen. Me quedé ahí un buen rato. Dejé que el café se enfriara y no me importó. Dejé que el silencio estuviera ahí. Y ese silencio era muy diferente a todos los silencios que conocí en los últimos meses. No era el silencio de quien mastica un dolor. No era el silencio de quien planea el siguiente paso. Era el silencio de quien llegó a donde tenía que llegar y puede descansar. Pensé en aquella tarde de septiembre que pasé en el pasillo de servicio, viendo la mecedora de mi madre en la tierra. Pensé en cómo me sentí en ese momento. No fue derrota, fue una forma de despertar. Un despertar doloroso, de los que dejan cicatriz, pero un despertar al fin. 71 años de vida y necesité que me cambiaran la chapa para darme permiso de ser la persona que ya debía haber sido hace mucho. No me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de ningún papel que firmé, ni de las audiencias. Solo me arrepiento de haberme tardado tanto en entender que vivir de forma calladita, sin molestar, sin exigir, sin ocupar mucho espacio, no era una virtud. Era solo un hábito viejo que yo había confundido con amor. Carla y yo vamos paso a paso. Me ha llamado varias veces desde lo del café. Las pláticas son cortas, con cuidado, como dos personas cruzando un río sobre piedras resbalosas. No es lo que era antes, pero lo de antes tampoco era lo que yo pensaba. Estamos armando algo distinto, con más verdad y menos cuentos. Si va a funcionar, solo el tiempo dirá. Pero por lo menos se está haciendo sobre suelo firme. Adán me vino a visitar al departamento nuevo un domingo. Se quedó viendo todo con esa forma suya de observar antes de hablar. Dijo que estaba muy bonito. Dijo que se veía muy yo. Le dije que sí era, con todas sus letras. Era mío. Lucia me trae pan de dulce cada vez que viene, porque sabe desde hace 40 años que ese es mi punto débil. Viene cada 15 días y tomamos café en mi mesa nueva y platicamos de todo un poco. Me pidió perdón una vez, de verdad, con todas las palabras. Se lo acepté. No hay por qué guardar rencores entre hermanas viejas que ya tienen más camino atrás que adelante. Mi amiga Concepción me llamó semanas después de todo y me preguntó qué había pasado, porque le llegaron chismes raros. Se lo conté todo. Se quedó callada al principio, luego dijo que hice bien. Luego me dijo que me esperaba a tomar café en su casa el siguiente jueves. Fui. El jueves volvió a ser nuestro día. Algunas cosas, cuando vuelven a su lugar, vuelven mejor que antes. La lámpara que me dejó mi madre, esa vieja de latón con la pantalla pintada a mano, estaba en la caja que se quedó en casa de Marcelo. Cuando la abrí el primer día en mi departamento, estaba enterita, envuelta en una tela de flores que Simón le puso. La conecté en la sala. Dio una luz cálida, como color miel, de esa que hace que hasta un cuarto chiquito se sienta acogedor. El tipo de luz que te dice que ya estás en casa. Esa noche cené solita por primera vez en mucho tiempo. Arroz, frijoles y una ensalada sencilla. Nada del otro mundo. Pero el silencio era totalmente distinto. No era el silencio de ser tolerada. No era el silencio de ser ignorada. No era el silencio de no dar lata. Era el silencio de quien cerró la puerta de su propio hogar con su propia llave y no tiene que darle explicaciones a nadie. La cerradura de esta puerta es mía, solo mía. Si tú estás escuchando esta historia y sientes que tu amabilidad la usan para pagarte mal, que tu silencio les sirve de comodidad a los que deberían respetarte, que tu paciencia la confunden con permiso para tratarte de cualquier modo, quiero decirte algo que nadie me dijo cuando yo lo necesitaba.
guarda tus comprobantes, conoce tus derechos y acuérdate de que poner límites, hasta a la propia familia, no es falta de amor. Es lo primero que uno construye cuando por fin decide construirse un lugar para una misma. No importa cuántos años tengas, nunca es tarde para eso. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo pensar en alguien o en algo que viviste, deja tu comentario aquí abajo. Dale me gusta al video, suscríbete al canal si todavía no lo haces y activa la campanita para no perderte las siguientes historias. Y si quieres ser parte de una comunidad más cercana, con acceso a contenido especial, hazte miembro del canal. Cada miembro hace que este trabajo sea posible. Hasta la próxima historia.